esta hermosa, maravillosa. Enciende tu libertad. Háblame del Ahora sí, desapego. bueno, ya estamos listas, ya estamos de retorno para escuchar esta generosa clase magistral que nos va a dar Paula Gutiérrez. Ella es la autora de este libro y nos va a exponer un trabajo que está en la página 85 del libro, comparación entre las categorías víctima-victimador, según cada institución y según cada enfoque teórico. Es una tabla compleja, muy linda, que compara, vean ustedes, Paula estuvo dando clases en la Universidad del País Vasco en España, y yo recuerdo muy bien que después de que ella dio las clases allí, precisamente las estudiantes decían, por favor, el esquema que nos ha presentado, lo necesitamos. Este esquema elaborado por Paula Gutiérrez, no lo encuentras, no es un copy-paste, es una producción, es un enfoque teórico. Ella generosamente lo va a compartir con nosotras, y nosotras les pedimos una sola cosita. Queremos que esto se socialice, por eso está publicado. Queremos que esto se divulgue y se masifique, por eso está publicado. Pero las mujeres, y especialmente las mujeres feministas, tenemos un problema. Nos borran de la historia, nos borran nuestros aportes. Por eso es que nosotras como movimiento vamos contra de eso, y por honestidad intelectual es importante citar a la autora cuando uses esta teoría que hoy nos va a compartir Paola Gutiérrez generosamente. Si quieres profundizar un poco más, puedes venir y comprarte el libro aquí en La Virgen de los Deseos. Paola, el escenario es tuyo y gracias por estar aquí, por existir y por todo este esfuerzo. Gracias, María. Muy buenos días a todas las compañeras. Y bueno, para mí realmente es un honor poder compartir esta clase que la hemos denominado hoy para todo el público oyente. Evidentemente vamos a compartir el tema que lo he denominado análisis de la categoría víctima-victimador. Es un tema, un capítulo en sí que engloba la propuesta que he elaborado sobre metodología de atención de casos de violencia machista contra las mujeres con enfoque feminista. Y es importante hacer el análisis, escudriñar, analizar, reflexionar, ver cómo todas las instancias, tanto públicas como privadas, que trabajan con el tema de violencias, entiendan cómo se le ve a la víctima, cómo se le ve al victimador, cómo se le ve a las mujeres que viven una situación de violencia, cómo se los ve a los agresores. Porque no bastan los proyectos, las políticas, los programas, todo lo que se hace con millonadas de plata a nombre de la violencia, cuando en realidad los datos tanto cualitativa como cuantitativamente están creciendo. A nosotras, las mujeres creando, nos duelen las violencias, nos duelen las violaciones, nos duelen los feminicidios. Y por eso, en constante debate y construcción, tratamos de hacer estas propuestas. Entonces, este capítulo es bien importante porque quiere explicar esta relación, ¿no? Y cabalmente, como lo han señalado, hay dos enfoques. Nosotras hemos identificado dos enfoques. Este trabajo que les voy a presentar ahora no se me ha ocurrido ayer, no se me ha ocurrido el año pasado, no ha salido de mi invento, ha salido de un análisis específico, compañeras, de unir la teoría con la práctica. No basta solo conocer qué tipos de violencia hay, cuáles son las formas, en qué ámbito se desarrollan las violencias, no basta solo eso. No basta tampoco conocer qué leyes hay. En Bolivia tenemos un montón de leyes que benefician a cada sector vulnerable. Y específicamente en el tema de la violencia también existen más de 2 o 3 leyes que atingen a las mujeres. Pero el problema sigue, nos sigue golpeando las situaciones de violencia. No encontramos justicia. Entonces, por eso es importante unir la teoría con la práctica, ir al terreno, ir al contexto de la realidad que viven las compañeras, que vivimos todas nosotras, ¿no? Entonces, hacer esa unión nos ha permitido explicar ahora cuál es la diferencia entre el enfoque convencional y el enfoque feminista que nosotras planteamos.
cómo podemos tener éxito, cómo podemos tener resultado, cómo podemos ayudar a mejorar esta realidad, a luchar contra este mal que es la violencia machista contra las mujeres. Entonces, desde esa práctica social, hemos planteado esta diferencia que les voy a explicar entre lo que es el enfoque convencional y el enfoque feminista. No, Paula, para entenderte, este enfoque convencional que se está usando en la relación y en la visión de víctima, victimador, ¿a qué tipo de instituciones crees que corresponden en nuestra sociedad? ¿Dónde está prevaleciendo y presente este enfoque? Este enfoque está latente, María, prácticamente en todas las instancias públicas. Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicios Legales Integrales Municipales, el Ministerio Público, que atiende las denuncias de violencia, la FELCB, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, los propios juzgados que atienden casos de violencia, denominados juzgados de anticorrupción y violencia, absolutamente en todos los espacios públicos. Uy, es bien grave, ¿no? Porque estamos entonces frente a un análisis que nos va a explicar por qué no están funcionando las cosas. Exacto. ¿Por qué no están funcionando las cosas? Y aquí una tarea para las estudiantes de comunicación social. Sería muy interesante ver tu enfoque en relación a los medios de comunicación. Si están trabajando con el mismo enfoque tradicional. Perdón. Yo creo que sí. Bueno, entonces, es lo que les decía, es hacer este análisis, esta reflexión, este encuentro de fondo con esta categoría. Cómo vemos a la víctima y al victimador en el enfoque tradicional y que muchas instancias públicas están llevando a cabo este enfoque. ¿Cómo le ven a la víctima? Como responsable de la violencia que está viviendo. Y ustedes también pueden intervenir por si acaso. Y si me estoy equivocando o estoy exagerando, ustedes me van a decir no es así. O dirán sí es así. ¿Ya? Entonces, la ven como responsable del hecho de violencia que está viviendo. Ella es la culpable. Ella es el problema. ¿No es cierto? A ella le falta algo. A ella, a la mujer, en este caso a las mujeres que viven en situación de violencia, se les ve como el foco de atención. A ella hay que analizarla, a ella hay que estudiarla, está pasando algo con ella, le falta algo a ella. Y así, realmente cuando tú denuncias y vas a estas instancias, te encuentras con este enfoque y te hacen sentir así. Yo estoy fallando, a mí me falta algo, yo soy el problema. Ahora me van a investigar, me van a estudiar, me van a analizar a mí. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Tienes algún ejemplo concreto que te gustaría poner? ¿O se le ocurre a alguien aquí un ejemplo donde te hayan hecho sentir que el problema eres tú? Si pueden levantar la mano, algunas que se han sentido así. A ver. Cuando estaban atendiendo mi caso y me decían, pero ¿por qué no hablas con él? Y digo, ¿por qué voy a hablar con mi victimador? ¿Qué tengo que yo arreglar? No tengo que arreglar nada con él. Y él seguía acosando, y los policías y funcionarios nos decían, pero habla con él, salí con él, arregla. Y después lo dejas. Entonces, yo era la responsable de hacer un alto en el acoso. O sea, era mi culpa porque yo no le daba el paso para hablar. Bueno, ¿algún otro ejemplo que alguna quiera poner sobre esto, que es bien importante, ¿no? Contigo. Es así, María. Además, se cree, dentro de este enfoque, que las mujeres en situación de violencia no queremos salir de esa realidad, de esa situación. Muchas veces, inclusive, tenemos que sopesar con indirectas, ¿para qué estás denunciando si igual vas a volver? Yo no sé qué hacen ustedes, igual van a volver. Pensalo bien. Entonces, además, hay otros comentarios también más profundos y más indignantes cuando señalan a las mujeres les gusta que le peguen y está viviendo esa situación de violencia porque le gusta vivir así. Ella no va a salir de esa situación de violencia. ¿Pero alguien quiere poner algún ejemplo sobre eso? Que te hacen sentir que no te la has pensado bien, que vas a volver.
vasito de agua, un whiskycito, un ron con Coca-Cola para nuestra amada Paola, por favor. ¿Alguien quiere poner algún ejemplo de algo que te hayan dicho en la policía? ¿De algo que te hayan dicho en la fiscalía? No, vamos adelante. Y también es muy común que en el enfoque tradicional las mujeres en situación de violencia seamos consideradas como sujetos carentes de afecto, carentes de amor propio, carentes de autoestima. Las mujeres en situación de violencia son solo aquellas que no se quieren a sí mismas, son solo las que no tienen amor propio, las que no tienen identidad, no tienen personalidad, como si eso tuviera alguna relación con mujeres que viven en situación de violencia. Eso es no entender en realidad el concepto de violencia machista contra las mujeres a profundidad. Perdón, es que esto es bien importante. Para mí, por ejemplo, el programa Yo Soy Mi Primer Amor es precisamente un mensaje social de eso. En ese sentido es un programa equivocado, digamos, teóricamente, pero además muy conservador. Exactamente. No sé si alguien quiere, aquí hay un ejemplo que quieren poner al respecto, a ver. Algunas veces nosotros en nuestro grupo de estudio poníamos esto en tela de juicio, ¿no? Muchas veces en las instancias municipales, cuando se le hace a una víctima el estudio psicológico, el informe psicológico, lo que vota o lo que arroja este informe es falta de autoestima. Nuevamente es como que, ¿qué? Falta de autoestima, ¿en serio? Siguen culpándonos a nosotras por no tener autoestima, cuando él es el culpable por habernos pegado. O sea, siguen responsabilizando a la mujer por no quererse, en vez de responsabilidad al otro por ser violento. Y eso es algo que muchas veces nos hemos cuestionado y muchas veces que muchos grupos feministas y de la nueva ola, modernos, no sé, nos tratan de hacer pensar y sentir esto del empoderamiento, pero nuevamente es como que la responsabilidad de la violencia es a la mujer por no quererse, cuando en realidad muchas cosas también tienen que tomarse en cuenta y sobre todo la conducta del victimario, en este caso, el violento. Súper interesante, es demasiado frecuente esto. Seguro que hay alguna de ustedes que no le han dicho, ay, ¿no tienes autoestima? Bueno, continuamos con... Yo estoy segura que sí, María, y esto es muy común y además trae cola que pisar realmente bien grave, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, somos consideradas como sujeto carente de afecto, no tenemos autoestima, además somos consideradas también como un sujeto singular. Es tu caso, vos tienes que preocuparte por tu caso, vos por tu caso y yo por el mío. Y no tienes por qué meterte en el otro caso porque no te interesa, es vida privada. Mientras vos estés bien, está bien. Y eso no es así, porque nos vamos a dar cuenta que todas las mujeres en un momento determinado de nuestra vida, o si es que no seguimos en esa situación, estamos viviendo situaciones de violencia, ¿no? Y a veces cuando nos contamos nuestras historias, haciendo filita aquí, muchas veces yo les he visto a las compañeras, coincidimos en muchas cosas. A mí también me ha pasado eso, a mí también me pasa eso, a mi prima le ha pasado, a mi hermana también, a mi vecina. Entonces no es algo solo de mí, no es el problema solo de mí o solo de ella y solo de ella. Y es un error al que se recae viendo esto de manera singular. Bueno, también esta misma visión de ser consideradas como sujeto carente da lugar a que la violencia en las mujeres se presenta solo en mujeres pobres. Solo las mujeres pobres, porque no tienen dinero, están en riesgo de vivir situaciones de violencia. Solo las mujeres feas, es que no se arregla, no se ve bien, cómo quiere también que le trate su marido. Es gorda, es no sé qué, no cuida su apariencia, vieja. ¿No? Y se cree que realmente solo las mujeres feas, gordas, de bajos recursos, que no tienen personalidad, que no cuidan su apariencia, están expuestas a vivir situación de violencia. Y no es así.
O sea, ahí sí que vamos a romper con todos los parámetros que existen, porque no es así. Eso realmente, nuevamente recalco, es no entender la situación compleja de la violencia machista contra las mujeres. Porque nos vamos a dar cuenta, en el otro enfoque, que todas las mujeres en general, independientemente de nuestra clase social, nuestro nivel de instrucción, nuestro ingreso económico, nuestra raza, nuestra religión o lo que fuere, estamos expuestas a vivir una situación de violencia. No tiene nada que ver con estos estereotipos que nos instauran, implantan, imponen. Este enfoque con el que se trabaja actualmente ve a las mujeres en situación de violencia como las que tienen que huir del hogar. Es muy común que cuando tú haces tu denuncia en la policía o en el Ministerio Público o en las mismas defensorías, te digan, tú estás viviendo situación de violencia, entonces tú tienes que irte de la casa, tú tienes que salir. Pero soy yo la que está viviendo situación de violencia. Yo no estoy cometiendo ningún delito ni nada, yo no he cometido el error. ¿Por qué soy yo la que tengo que huir, escapar, incomodarme, refugiarme? ¿No sería él el que está ejerciendo violencia, el que está incurriendo en un delito, en un error? Y esto es muy común que pase. Parece que se están enojando en la policía de escucharla a la Paola, se están enojando en las iglesias, en el parlamento, de escuchar la claridad con la que nos está hablando. Para la audiencia, les recuerdo, estamos en una clase magistral de trabajo social de Paola Gutiérrez sobre el enfoque y análisis de la categoría víctima versus victimador, y nos ha dicho algo muy grave. Esto que nos está exponiendo es el enfoque con el que trabaja la policía, es decir, todas las instancias estatales, probablemente la gran parte de las ONGs y probablemente la gran parte de los medios de comunicación. Y mientras trabajes con este enfoque, no vas a resolver nada. Continuaremos. Es así, María. Bueno, entonces este enfoque plantea que la víctima, la mujer en situación de violencia, es quien tiene que huir y salir de su hogar. Ellas denuncian su caso, ellas tienen que hacer el seguimiento del mismo, ellas tienen que encontrar la solución, ellas tienen que buscar sus pruebas, ellas tienen que investigar su caso y ellas en consecuencia están cargadas de todo el peso de hacer su denuncia. Cuando tú escuchas en la televisión o en la radio la propaganda que dice así por todos los medios sale, ¿y cuánta plata gastan, María, para eso? Mujer, si vives una situación de violencia, denuncia, y las mujeres tan esperanzadas van a denunciar y se encuentran pues realmente con un monstruo. No encuentran justicia, encuentran desgaste moral, desgaste económico, no encuentran horizonte, no las orientan bien. Y ellas, si realmente no sostienen todo lo que implica hacer una denuncia penal por violencia, se tienen que ir con las manos vacías. Llegan, se van peor de lo que han llegado, en muchas situaciones, ¿no? Entonces, a ellas les responsabilizan realmente de todo. Ellas se tienen que volver a las investigadoras de su caso, en buscar sus pruebas, buscarse testigos, ir a la fiscalía para ver si ha avanzado su caso, ir al juzgado, ir donde el abogado. O sea, realmente es un peso bien grande cuando las mujeres deciden denunciar. Y esto es lo que actualmente las instancias nos están dando y la misma ley está dando, María. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Creo por ahí. A ver, adelante, le escucharemos a la compañera. Perdón, aquí me estoy enredando en los cables. Bueno, también en base a lo que decía Paola, esto de que son las mujeres las que tienen que salir de la casa, que tenemos albergues para víctimas de violencia, pero estos albergues las tratan a las compañeras como si fueran niñas, como si estuvieran en una cárcel, no las dejan trabajar, haciendo que pierdan sus fuentes laborales muchas veces, las dejan entrar con sus hijos, sí, pero los hijos no reciben educación, no hay ni siquiera, creo que, servicio de salud, y además como
hombres se quedan en las casas, muchas veces se adueñan de la casa de la mujer, que encima está su nombre, ella la ha pagado y no la dejan entrar. Es todo un problema pedir a la policía que ayude para que puedan entrar las mujeres, recuperar su casa. Entonces se las vuelve a victimizar porque ahora son víctimas de otro tipo de violencia más. Y eso. Cometida además directamente por el Estado. Para que se hagan una idea, en esta área están pasantes, otras compañeras del equipo, porque este es un trabajo en equipo. Aquí están compañeras que han venido a buscar justicia y todas estamos disfrutando de la claridad y la generosidad de Paola Gutiérrez en darnos esta clase de trabajo social para que entendamos por qué no funciona. ¿Por qué no funciona lo que se está haciendo? Continuamos. Es así, María. Bueno, y dentro de este enfoque, también las mujeres en situación de violencia somos consideradas como un sujeto sin voz ni voto. Nos dicen, el proceso es así, ya está establecido, no tienes otro camino, tienes que seguir el proceso como corresponde. No, pero quiero esto, no, ahorita no podemos pedir eso, después vamos a pedir. Y ese después nunca llega. O sea, no tenemos derecho a elegir, no tenemos derecho a decidir, no tenemos derecho a exponer realmente lo que nos está pasando y lo que quisiéramos para solucionar nuestro caso. Y así está hecha la ley 348. Exactamente. ¿Está hecha con este enfoque? Está hecha con este enfoque. A ver, Gabrielas Montaños, feministas del MAS que son chutas, farsas, hipócritas. Con este enfoque han hecho la ley 348. De ver a la víctima como la OPA, como la que no tiene derecho a la palabra ni a la decisión. Continuamos, hermana. En este enfoque, compañeras, las mujeres en toda instancia somos sujeto pasible a ser cuestionadas por sobre todas las cosas como madre. La madre, por sobre todas las cosas. Si denuncias, si te separas o te divorcias, tienes que pensar en tus hijitos, en tus hijitas. Si te separas, lo primero son tus guaguas. Y si tú has hecho algo, has cometido algo o has tomado una decisión, independientemente de tu rol materno, eres prácticamente cuestionada no solo por la sociedad, el Estado y los operadores de justicia, sino hasta por tu propia familia, porque te tildan de mala madre, mala mujer. Entonces, cualquier cosa que tú decidas, sí o sí tiene que estar tomada en cuenta desde tu condición de madre. Como persona nos anula. Entonces, detrás de la ley 348 hay una manera de ver a las mujeres. Sí. ¿Qué es lo que nosotras queremos cambiar? Un breve comentario a la compañera, dice, no están atendiendo, están haciendo una clase. No es así, no es así. Esto es lo principal de todo lo que estamos ofreciendo a las mujeres. Si hay alguna compañera que quiera retirarse, tiene todo el derecho de retirarse. Si hay alguna compañera que no le interesa, tiene todo el derecho de retirarse. Lo único que le vamos a decir es que a la mujer que no le interesa eso, esto no va a poder resolver, porque no es un papel lo que necesita, sino es cambiar muchas cosas. Y esta es una lucha colectiva, compañeras. Muchas veces este enfoque, muchas mujeres lo han introyectado, porque las ONGs es como a ganado nos están latigueando, nos están domesticando. Entonces, de verdad, con todo cariño, la compañera que quiera retirarse, retírese, no tenemos ningún problema. Para nosotras esto es lo principal de todo el trabajo que hacemos. Continuamos. Bueno, entonces, esta es la manera como el enfoque tradicional, patriarcal, convencional, tiene la visión de la víctima. Es así como la analiza, es así como la estudia, como la considera, y sobre este enfoque es que hace su intervención. Ahora vamos a pasar a la categoría victimador. ¿Cómo ven ellos al agresor, al que comete el ejercicio de la violencia? Lo ven como no responsable directo del hecho que ha cometido.
él no es responsable directo. Ha tenido que pasar algo, tal vez lo de su niñez, tal vez estaba tomado, tal vez era un momento de rabia, no sé, cualquier cosa, pero tratan de justificar que él no es responsable directo. Lo ven en este enfoque como un sujeto de análisis, no lo ven como un sujeto de análisis ni estudio, a diferencia de este, ¿no ve? La víctima era el problema, era a la que le faltaba algo, la unidad de análisis. A él no es que le falta algo, no es que hay que estudiarlo, no es que hay que analizarlo. Él no es el foco de atención, no es simplemente una circunstancia. Incluso los medios de comunicación lo guardan en el anonimato. Sí. Es la compañera que tiene que dar la cara, que tiene que dar su nombre, su apellido, y los medios de comunicación, a título de presunción de inocencia, Sí. lo guardan en el anonimato. Por eso es que un hombre puede violar 2 veces, matar 3 veces, porque es anónimo. No le han enfocado ni su cara. Entonces no es sujeto de análisis ni de estudio, pero tampoco, o sea, se le guarda, se le protege de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Él, el agresor en este enfoque, no es el problema, son las circunstancias, lo que les decía. Él casi es perfecto. Antes de hacer tu denuncia, esto es muy común que les dicen a las compañeras, pensá en que estás denunciando al padre de tus guaguas, pensá en que estás denunciando a tu marido. Si te divorcias vas a ser mal vista porque ya además vas a ser divorciada, separada y vas a perder el respeto que tienes en esa condición. Entonces se guarda inclusive esa apariencia que tiene el agresor en su condición de esposo y de padre. Y eso es totalmente inaceptable. Se lo ve a él como la cabeza de la familia y del hogar. Si le metes a la cárcel, si le denuncias, ya no te va a pasar pensiones y va a ser peor para ti. Es preferible tenerlo libre para que él te siga sustentando. Cuando en muchas realidades eso es mentira, eso es realmente un mito, porque la cabeza del hogar, ¿en cuántos hogares es la mujer? Evidentemente habrá en algunos que sí, evidentemente sostienen, pero ya no es realmente un porcentaje alto. Tal vez para la gente que nos está escuchando, este es un cuestionamiento profundo a todo el Estado, porque incluso el Instituto Nacional de Estadísticas, cuando hace el censo, tiene su categoría jefe de hogar, ¿no? Y en su cabeza preconceptualizado tiene que el jefe de hogar es el hombre. De ahí, lo único que han hecho es feminizar jefa de hogar, jefe de hogar, jefa de hogar, pero en realidad con el mismo criterio de que la que es jefa de hogar es porque es madre sola, porque está a casa, porque su familia es disfuncional. O sea, hay todo un enfoque patriarcal muy fuerte y muy profundo en el Estado, compañeras. Si no cambiamos eso, no estamos cambiando nada. Continuaremos, Es así, Paula. María. Entonces, como en esta visión el agresor, el victimador, el denunciado, el que ejerce violencia, es visto como no responsable del hecho, como no sujeto de análisis de estudio, como no responsable del problema, como es el papá de tus hijitos, como es tu esposo, pensá en la denuncia. Esto es muy grave lo que les voy a decir. Sujeto capaz de enmendar errores. Fíjense lo que nos están diciendo. Tienes que perdonar, tienes que disculpar, va a cambiar. Si recibe orientación, terapia psicológica, va a cambiar. Puede enmendar el error que ha cometido. Dale una oportunidad. ¿No? Y es por eso que nos encontramos con miles de historias de mujeres que he vivido 10 años, 20 años, 30 años de violencia esperando a que cambie. Y eso jamás ha sucedido. Pero ¿por qué? A veces siempre, ¿por qué? ¿Qué ha pasado tantos años, tanto dolor, tanto sufrimiento? Todo el mundo me decía que él va a cambiar, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi vecino, mis amigos, la policía, el abogado, y les empujan a esto. Y mucho cuidado con esto porque nosotras jamás hemos planteado
una conciliación, una reconciliación en situaciones de violencia. Yo voy a explicar en el otro enfoque qué es lo que nosotras planteamos. Pero esto es lo que hace de manera disfrazada, de manera directa muchas veces, el enfoque tradicional. Siempre ¿Por tienen qué esa visión. disfrazada? ¿Dónde está el disfraz? Que es bien interesante, porque tampoco esto lo publican, ¿no? O sea, no lo dicen claramente, sino lo disfrazan. ¿Cómo lo disfrazan? Cuando las mujeres hacen la denuncia y las cargan con todo esto, ¿no? Le están llenando la ficha, el file de la denuncia, les están contando la historia, muchas veces hasta terminan que den su declaración, y ahí es cuando les dicen, pensá en lo que estás haciendo. La denuncia es contra el padre de tus hijas, contra tus guaguas, contra el padre de tus guaguas, contra tu marido. Además no es muy grave lo que te ha pasado, no es tan grave, o sea, esto pasa. Además tú tenías la culpa. Entonces puede cambiar. Yo estoy segura que si van a terapias psicológicas puede cambiar. Entonces de manera directa no lo exponen, María, pero en instancias de orientación y asesoramiento les dan a conocer eso, les dan esa opción a las compañeras. ¿No? Entonces es de manera disfrazada, porque además cuando haces una denuncia penal y te convencen de que sí es bueno darle una oportunidad para volver, te dicen hasta qué abogado tienes que ir para hacer el desistimiento. Pero eso solamente de palabra, no hay nada escrito. O sea, tú jamás vas a poder denunciar al funcionario que te está induciendo a eso. ¿No? Entonces, lo que ha pasado, mira, esto es algo bien claro, María, con este caso que lamentablemente se ha suscitado en Sucre del feminicidio e infanticidio, ¿no? Hay antecedentes de denuncia de la compañera, que ha denunciado antes hechos de violencia, que ha salido diciendo, hoy el director de la FELCB de Sucre ha dicho, sí, evidentemente había denuncia, pero yo voy a demostrar documentalmente de que ella ha desistido de la demanda, voluntariamente. Entonces estoy segura que en el caso de esta compañera de Sucre ha pasado esto, que de manera disfrazada, por debajo, funcionarios o su familia, quien fuera, le han inducido a desistir de la demanda y le ha costado ahora la vida. Te hacen desanimar, a cuenta de que es tu familia, a cuenta de que es el padre de tus hijos, a cuenta de que cualquier cosa te hacen desanimar. Eso es lo que hacen, ¿no? Exactamente. Estamos escuchando una clase magistral de nuestra trabajadora social y profesora Paola Gutiérrez, que no nos está exponiendo la teoría de no sé qué filósofa española, inglesa, norteamericana, de Harvard, no sé de dónde, sino que es una docente que nos está exponiendo una visión teórica de dos categorías estructurales al problema de violencia machista, propuestos, analizados, escritos y publicados por ella. Made in UMSA, no made in USA, y no porque yo sea nacionalista, sino porque parece que no pudiéramos pensar con nuestras bocas, con nuestras mentes, que nos dicen, se han importado esas teorías de no sé dónde. No, señores, este es un análisis de lo que está haciendo el Estado todos los días con las mujeres bolivianas, y es un análisis de los conceptos que están detrás, que están escondidos en la ley 348. Continuemos. Es así. Bueno, entonces, en consecuencia, este enfoque tradicional, en la mayoría de los casos, concluye en que el agresor, el victimador, el que ejerce violencia, es impune, queda impune. Porque como has denunciado, como has dado a conocer tu historia, tu realidad, como no se ha podido iniciar un proceso, no se ha llevado a cabo cuál es el resultado de la investigación, no se lo ha sancionado ni nada, y prácticamente tu denuncia ha quedado al aire, hay impunidad, María, hay impunidad, no existe sanción, no existe reparación, nada, o sea, nada, es un saludo a la bandera que hacemos las denuncias en situación de violencia, y prácticamente los agresores
riéndose de los privilegios que les da el sistema, totalmente quedan reforzados para seguir ejerciendo más violencia contra las mujeres. Si no es con la misma, con otra. Y esto es así, un ciclo que nunca acaba. Entonces, en consecuencia, queda impune de la denuncia que se le ha realizado. Otra es, en este sistema convencional, para él siempre va a haber una disculpa, para él siempre va a haber un perdón, para él siempre va a haber una salida, una alternativa de solución, lo que ahora en la ley llaman las famosas salidas alternativas. Siempre va a haber una opción para evitar la sanción de la ley, para evitar la vergüenza que él debería sentir, para evitar el señalamiento como agresor y como victimario de una situación de violencia. Asimismo, este enfoque, y esto también es bien importante dentro de este enfoque, plantea un perfil de hombre agresivo, de hombre violento, y muchas veces culpabiliza a la mujer por haber, entre comillas, elegido a un agresor como pareja. Vos tienes la culpa, pues, ¿para qué te has buscado a alguien así? Yo no te lo he buscado esa pareja. Tú eres la culpable, no has elegido bien. El agresor es el que no tiene instrucción, es el que... el albañil, el chofer, el proletario. Exacto. Pero no el de camisita blanca. Nunca, porque el que tiene instrucción dudan inclusive eso, María, dudan, ¿no? Cómo él le están denunciando por violencia, pero él es profesional, él hasta empresario, trabaja, él ayuda, no sé qué, sí. ¿no? Entonces, ese error que se comete al plantear un perfil del agresor, ¿no? El borracho, el que no tiene instrucción, el pobre, y no es así, ¿no? Igual estamos rompiendo como en el estigma de una mujer en situación de violencia. Aquí igual ponen un perfil de agresor donde no existe. Todos los hombres en general, independientemente su clase social, su grado de instrucción, su poder económico, su religión o lo que fuera, pueden ser agresores. Pero yo creo que aquí también hay otro factor que siempre lo saco, Paula, que es que son las mujeres del pueblo mayormente, lavanderas, trabajadoras del hogar, comerciantes, las que están fuertemente denunciando. Sí. Y son las que están logrando visibilizar el problema. Aquí mismo, las compañeras. Y las mujeres más arribita, profesionales o casadas con empresarios, más de la clase alta, casi nunca denuncian violencia. O si denuncian, quieren hacerlo siempre de manera reservada, ¿no? En el anonimato, por abajo, o sea, que no sea visible, que no se note. Lamentablemente es así, María, es así. Pero eso no quita a que realmente en todos los estratos sociales, en todas las condiciones y en todo absolutamente de manera transversal se da situaciones de violencia. Ahora es verdad, es cierto que la carga, la responsabilidad, lo fuerte, lo tenemos en nuestras compañeras de bajos recursos económicos. Eso es cierto, ¿no? Pero las otras que viven también situación de violencia están ahí, que esperemos que despierten, reaccionen, se rebelen. En esta visión de enfoque convencional, enfoque machista, la categoría de victimador no se le impone nada, muchas veces ni siquiera una sanción, y lo que les decía, este está relacionado prácticamente con la impunidad, ni siquiera tienen una sanción leve, no pagan ni siquiera una multa a favor de la víctima, ¿no? Entonces realmente no tienen sanción económica, no tienen sanción moral, no tienen cárcel, en muy pocos casos, hasta hace algunos meses, María, no existía realmente nadie que había entrado a la cárcel por la ley 348 por denunciar solo violencia, ¿no? Hay casos donde sí ya hay encarcelados por feminicidio, por violación, pero donde realmente se han declarado culpables, ¿no? Entonces es muy baja los agresores que tienen una sentencia ejecutoriada y que están cumpliendo una sanción como cárcel.
Lo más de más en los casos de violencia es que les dan 2 años de cárcel, pero como hay la opción, las abogadas aquí me apoyarán, como hay la opción de el perdón judicial, entonces nunca entran a la cárcel, ¿no? Entonces realmente no hay sanción para el agresor. Dentro de este enfoque es todo creíble, todo aceptable, todo justificable por parte del agresor. Desde el momento que va a hacer la denuncia en las instancias públicas, si no se presenta a declarar, le señalan otra fecha de declaración. No, si no presenta sus pruebas, él de descargo, sus testigos o documentos o algo, tiene infinidad de opciones para presentarlas. Si no se presenta él en la audiencia o algo, se suspende. Es decir, realmente en esta visión convencional, en este enfoque convencional, el agresor tiene muchas posibilidades, muchas alternativas. No solo desde la visión de enfoque con el que se aborda la atención de violencias, sino desde la ley María, con la 1173, los agresores tienen muchos beneficios. Bueno, a ver, nos ha expuesto Paola el enfoque tradicional del manejo víctima-victimador que está en la ley 348, que está utilizando el Estado en todas sus instancias y bueno, que yo creo que está en los medios de comunicación también. Por favor, si sobre este punto hay alguna pregunta, intervención o comentario, tienen ustedes en este momento la palabra. Sí, hermana, adelante. También influye mucho lo que es cuando tú vas a denunciar, siempre te dicen, ya yo te lo agilizo tu proceso, pero si me pagas tanto. ¿Y qué vas a hacer sin plata? Vas a volver a tu casa y vas a seguir durmiendo con tu victimador, ¿no? Y incluso muchos de esos casos llegan hasta el feminicidio. Claro que sí. ¿Quieres decir algo, Paula? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, por favor. Buen día, compañera, un gusto conocerlas. Yo vengo desde la ciudad de Oruro. Me he envalentonado porque allí hay muchas negligencias. Tienes razón. El victimador o el agresor tiene muchas ventajas. Nadie le cree a la mujer. La mujer víctima de violación tiene que demostrar cómo le han violado inclusive, cómo es posible esa situación. Y en la fiscalía te preguntan, ¿a qué hora te han violado? Y encima no te atienden. Te dicen que vuelvas porque hay sistema. Y a la psicóloga ni le cree a la víctima. Tenemos varios casos allí en Oruro. Necesitamos a alguien que nos defienda. Evidentemente, él tiene la ventaja. Con razón, yo digo, muchas mujeres callan. Muchas mujeres no denuncian, pero las que denunciamos somos las malas. Somos las que necesitamos venganza y no es cierto. Lo único que queremos las mujeres es justicia. Que nos hagan justicia. Es lo único que necesitamos. Compañera. Gracias, hermana. Un vasito de agua para la compañera, por favor. Su angustia, su rabia es totalmente legítima. ¿Quieres responder algo, Paula? Es así, María, son realidades. Quiero recordar a todas y todos los que nos están siguiendo, viendo y compartiendo esta clase, esta socialización más que clase, yo la llamaría, María, que el trabajo que les estamos presentando ahora es pues fruto de las historias, de los testimonios, de la relación directa que nosotras tenemos con las mujeres que viven en situación de violencia. Entonces es súper importante lo que estamos planteando y realmente si no somos escuchadas se van a perder de una valiosa información. Es totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. El nudo del problema, el nudo central está en la forma de ver a la víctima y la forma de ver al victimador. No cambiamos eso, no hemos cambiado absolutamente nada. Yo lo que quiero proponerle a Paula y a todas ustedes es que vayamos a la música y la pausa, porque después de la música y la pausa vamos a estar con la segunda parte de la clase
Porque siempre nos dicen, ustedes son fáciles para criticar. Esta crítica no es fácil. Esta crítica es fundamental. Pero no se queda ahí. Paola va hacia la propuesta del diferente enfoque en la relación víctima-victimador que planteamos desde una visión feminista. ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Cómo se pueden cambiar las cosas? ¿Cómo estamos haciendo aquí las cosas diferentes? Así le damos un respiro a Paula, un respiro para las compañeras que tengan que moverse, ir a algún lado, etcétera. Vamos, Rufo, a la pausa y nuestra super lista de padres irresponsables.